Buen día con todos. Para el día de hoy vamos a hacer nuestra exposición, que son las líneas de influencia, ¿no? Somos de la Facultad de Ingeniería, el curso de Resistencia a Materiales, nuestro docente es Gabriel Cachicerna, y bueno, tenemos acá nuestros integrantes de los grupos, que son Aliaga Machucan Nielsen Esidio, Becerra Quirós Mardo, Linares Vigo José Fernando, Ortiz Colorado Jesús Ronald, Ruiz Ortiz José Luis, Salaverry Campos Kevin, Soto Villena Gerson Joel. Avanza, por favor. Bueno, acá vamos a hablar de las líneas de influencia y va a ser con un enfoque en vigas, armaduras y marcos, ¿no? Primero que todo, tenemos un contenido donde es la teoría de líneas de influencia y tenemos ejemplos de aplicación. Para dar una introducción al tema, nosotros vamos a decir que las líneas de influencia representan un efecto de una carga móvil en un punto específico sobre un miembro. ¿Esto qué nos permite observar a nosotros? Nosotros, mediante esto, observamos la variación de la reacción en una fuerza cortante, un momento flector y una deflexión. ¿Esto para qué nos ayuda? Nos ayuda a identificar dónde debe colocarse la carga viva sobre la estructura. Y esto es para que se genere la máxima fluencia, ¿no? Una parte, esto de las líneas de influencia es una parte importante en el diseño de puentes. No solo en el diseño de puentes, sino que también se utiliza para grúas industriales y otro tipo de estructuras. Hay dos procedimientos que se siguen para obtener las líneas de influencia, que son los valores tabulados y la ecuación de las líneas de influencia. Pasa, por favor. Bueno, acá vamos a mostrar lo que se va a presentar a lo largo de todas las diapositivas, que es el contenido. Primero que todo tenemos la teoría de las líneas de influencia. Tenemos las líneas de influencia de reacciones, cortantes, momentos. Líneas de influencia en vigas, marcos y armaduras, que es a lo que se va a centrar nuestra presentación, nuestra exposición. Tenemos ejemplos de aplicación y por último vamos a ver la importancia de este tema. Bueno, el libro en el que nosotros nos hemos guiado es el Análisis Estructural Casimali 2015, ¿no? Y bueno, ahí al costado tenemos una muestra de cómo se representa un diagrama de líneas de influencia. Y a la vez abajo tenemos las líneas de influencia en los sistemas isostáticos, tenemos línea de influencia de una reacción, líneas de influencia de un momento flector, líneas de influencia de un esfuerzo cortante y líneas de influencias de un esfuerzo normal. Bueno, acá para hablar un poco de teoría, un concepto importante en el que se emplea en el análisis estructural, sujetas a cargas variables, es el de líneas de influencia, ¿no? Que nos explica el autor E. Winkler en 1867, ¿no? Donde él nos dice que una línea de influencia es una gráfica de la función de respuesta de una estructura como función de posición de una carga unitaria, moviéndose a través de esta estructura. Bueno, por acá vamos a mostrar cómo actúa el auto sobre la estructura, ¿no? Por favor, avanza. Ok. Bueno, acá nos están diciendo que cuando este automóvil se mueve sobre dicho puente que se representa del punto A al punto B, las fuerzas en los elementos de la armadura varían con respecto a la posición del eje X del automóvil, ¿no? Y arriba se puede mostrar donde tenemos una variación del eje X, tenemos el punto A y el punto B, y tenemos el punto de la variación, el punto de la posición X del automóvil. Esto se debe tener en cuenta en los diferentes elementos porque llegan a un máximo según diferentes posiciones del automóvil, ¿no? Cada vez que el automóvil se mueva, nosotros vamos a tener diferentes posiciones y vamos a tener un máximo de diferentes elementos, ¿no? Después de esto, vamos a pasar a exponer va a pasar a exponer mi compañero. Adelante, compañero. Continuando con la exposición, vamos a seguir explicando lo que es la teoría de líneas de influencia. En esto tenemos como objetivo construir los diagramas de líneas de influencia
para reacciones cortantes y momentos flexionantes de vigas, marcos, armaduras, usando las ecuaciones de equilibrio. El procedimiento que vamos a seguir es determinar las posiciones, es en primer paso determinar las posiciones, las cargas donde la función de respuesta de interés llegue a su máximo. Para una reacción, una cortante, un momento flector en la sección de viga y fuerza en un elemento de armadura. Y como segundo paso vamos a calcular el valor máximo de las funciones de respuesta. Y para ello lo primero que vamos a hacer es la construcción de líneas de influencia para soportes. Acá para explicar este ejemplo tenemos una viga, la cual está apoyada en un apoyo articulado y en un apoyo tipo de rodillo, en la parte B. Y para ello tenemos que colocar una carga unitaria a una distancia X desde el extremo izquierdo de la estructura. Ya. Para continuar tenemos que determinar las reacciones en los apoyos. Ya, y podemos calcularlo con las ecuaciones de equilibrio. Para calcular la BY podemos hallar la sumatoria de momentos en A igualando a 0, donde la carga unitaria multiplicado por su distancia, y este con signo negativo ya que su sentido es horario, más la reacción BY multiplicado también por su distancia, la cual esta es L. Y calculamos que BY es igual a X entre L. Y para hallar la reacción AY, hallamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde BY más AY menos 1, que es la carga unitaria, e igual a 0, y donde AY va a ser igual a 1 menos X sobre L. Ya, una vez halladas las reacciones, podemos pasar a dibujar el diagrama de la línea de influencia para la reacción AY, desde 0 hacia L. Como las funciones halladas en las reacciones están compuestas en X, reemplazamos los valores de X empezando desde 0. Para Y como 1 menos X sobre L, entonces quedaría 1 menos 0 sobre L. Entonces quedaría solamente que Y es igual a 1. Y para L medios quedaría igual a 0.5. Y para L reemplazando, que sería L sobre L, sería menos 1, entonces quedaría Y como 0. Ahí tenemos su diagrama representado donde colocamos que en A sería 0, donde estaría la carga unitaria de 1 completo, y donde en L sería 0. Ya lo siguiente. Y para hallar la diagrama de la línea de influencia en la reacción BY, realizamos lo mismo. Tabulamos en la función de BY, donde X sea 0, BY va a ser 0, donde L medios va a ser igual a 0.5, y donde sea L, BY va a ser 1. El diagrama. Y como segundo paso, en esta parte nos pide la construcción de líneas de influencia para la cortante y momento flector en C. Es la misma viga anterior, pero ahorita nos pide en un punto específico, que es en C. Y también ya tenemos calculado las reacciones. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir la viga en dos partes, desde el punto C. Entonces, nos quedaría en dos tramos, y el primer tramo va a ser desde 0 hacia A, y el segundo tramo va a ser de A hacia L. Y una vez cortada la viga en el primer tramo, en el punto C se generará un momento positivo y una cortante negativa hacia abajo. Y ahí para calcular la cortante en C tenemos que hacer con una ecuación de equilibrio, la cual es la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, en donde la cortante con signo negativo más la reacción en AY e igual a 0, donde la cortante en C nos dice que es igual a la reacción en AY, y por lo tanto, como ya conocemos la reacción en AY, entonces la cortante será igual a 1 menos X sobre L. Y para hallar el momento flector en C, también lo realizamos con una ecuación de equilibrio, la cual es la sumatoria de momentos en C igual a 0. Entonces hallamos los momentos en AY multiplicada por su distancia, con signo negativo, ya que está en sentido horario, más
más el momento flector en C, e igualamos a 0. Entonces, como ya conocemos la reacción a Y, reemplazamos los datos, entonces nos da como que el momento flector en C va a ser igual a 1 menos X sobre L, multiplicado por la distancia, que sería A. Y para el tramo 2 realizamos lo mismo, donde la suma de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces, la cortante en C más la reacción en BY va a ser igual a 0. Entonces, la cortante en el punto en C va a ser igual a menos la reacción en BY. Entonces, tenemos que la cortante va a ser igual a menos X sobre L. Y para hallar el momento flector en el punto C del segundo tramo, hacemos también lo mismo, lo que es sumatoria de momentos en C, igualamos a 0. Entonces, donde la reacción BY multiplicado por la distancia, la cual en este caso es L menos A, menos el momento flector en el punto C, que en este caso es negativo, que está con signo negativo, ya que es horario, e igualamos a 0. Entonces el momento flector en C va a ser igual a la reacción en BY multiplicado por la distancia, pero la reacción BY ya lo conocemos. Entonces solamente reemplazamos, entonces nos da el momento flector, que va a ser igual a X sobre L, esto multiplicado por L menos A. Ya, una vez obtenido las cortantes y el momento flector en los dos tramos, para poder calcular el diagrama de las líneas de influencia. En este caso se va a tomar, por ejemplo, queremos tomarlo en el tramo AC, tenemos que tomarlo las ecuaciones calculadas del tramo 2. Y en el caso de CB, tenemos que calcularlo con las ecuaciones obtenidas en el tramo 1 de 0 hacia A. Ya, continúo. Acá están los tramos y cada una con sus ecuaciones respectivas. Vamos a calcular las líneas de influencia en la cortante, en C. Y para ello igualamos que juntamos las dos ecuaciones, pero definidas por sus tramos. En en el primer tramo de AC va a ser igual la cortante X menos X sobre L en el tramo de 0 hacia A. Y para el tramo de A hacia L va a ser 1 menos X sobre L. Y para lo cual donde menos X sobre L nos representa una recta, pero en este caso con una pendiente negativa. Y en el otro caso también nos representa con una pendiente negativa, pero iniciando desde una unidad hacia arriba. Y tabulando, por ejemplo, en X menos L, empezando desde el punto 0, entonces la línea de influencia sería 0. Y para el segundo tramo en el final, donde reemplazaríamos la L y la longitud total, donde nos daría 1 menos L sobre L, nos daría 1 menos 1, entonces también sería 0, viéndolo en el diagrama. Y para la línea de influencia, para el momento flector en C, realizamos lo mismo para los dos tramos, igual con sus respectivas ecuaciones, y como ambas son positivas, entonces tabulamos, por ejemplo, la primera línea de influencia, empezando desde 0, la cual nos daría 0 sobre L, la cual sería 0 multiplicado por L menos A, entonces empezaría la línea de influencia en el punto 0, desde 0. Y así. Y empezaría ahí. Y el de la segunda ecuación también, por ejemplo, reemplazando L en la segunda ecuación, sería 1 menos L sobre L, la cual sería 1. Entonces 1 menos 1 sería igual a 0, multiplicado por A sería igual a 0, entonces terminaría en el punto 0. Continúa. Ok, continuando con la exposición, vamos a resolver el ejercicio número 1. Este ejercicio es del libro de Casimali, de 8.9, donde nos indica que dibuje las líneas de influencia del cortante en el panel BC y el momento flexionante en B de la vía principal con el sistema de piso. Ahí nos da nuestro diagrama para resolverlo, y haciendo el diagrama de cuerpo libre de A, B, C y D, donde cada tramo mide 18 pies. Entonces aplicamos una carga unitaria a una posición X determinado desde el apoyo izquierdo, como verán acá en el diagrama.
Determinamos las reacciones en función de la carga P, que es igual a 1. Entonces, con la sumatoria de momentos en A, nos sale que la reacción en D, X es igual a, no logro ver la parte de abajo, X es igual a sobre 54, y la sumatoria en las funciones en Y es igual a 0, donde AY más DY menos 1 es igual a 0, y la reacción en A es igual a 1 menos X sobre 54, reemplazando lo que es el valor de Y. Siguiente, por favor. Para hacer las líneas de influencia para la reacción en AY, simplemente tabulamos, ¿no? Desde donde empieza, desde 0 hasta 54. Reemplazando, cuando X vale 0, en la reacción A va a valer 1. Cuando X vale 18, en la reacción B va a valer 2 tercios. Reemplazando en el punto C, con 36, el valor de X, serían 1 tercio. Y por último, reemplazando en el punto D, reemplazando con 54, nos sale 0. Líneas de influencia para reacción en DY. Es el mismo procedimiento, ¿no? Parecido a la influencia para la reacción en AY. Entonces, cuando en el punto A, cuando vale X0, el punto va a valer 0, DY. Cuando vale 18, DY va a valer 1 tercio. Cuando vale 36X, DY va a valer 2 tercios. Y por último, en el punto D, DY va a valer 1. Cuando reemplazas el 54 sobre el 54, que es el valor de 1. Para hallar las influencias para el cortante y momento flector en B, haremos 2 tramos, ¿no? En donde nos indica AB y BD. Acá vamos a recordarnos algo de estática, que momento flector en B y el punto cortante en B. En este procedimiento también hacemos lo mismo con la suma de momentos en B, que es igual a 0, donde la reacción AY por la distancia, que es negativa porque es horario, y la suma del momento en B, que es antihorario, que es positivo, es igual a 0. Entonces, MB va a valer 18 por, vamos a reemplazar que AY vale 1 menos X sobre 54. Y ahora, en la suma de fuerzas en Y, el punto cortante, que está bajando hacia abajo, es negativa, y la reacción AY, que es positiva, que se va hacia arriba, es igual a 0. Entonces sabemos que AY tiene el valor de 1 menos X sobre 54. Ese es el valor. Ahora, en el tramo 2, que va desde 18 hasta 54, lo vamos a hacer también con el momento flector, pero esta vez ya a diferentes posiciones para sostener el momento, sostener el equilibrio. Entonces, la suma de momentos en B es igual a 0. Sabemos que DY, bueno, que está yendo antihorario es positivo, por la distancia que es 36, menos el momento en B, que es horario, no, claro, horario que es negativo, ¿no? Que es igual a 0. Entonces, MB nos sale 36 por X sobre 54. Y en el punto, para hallar el punto cortante en B, la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, el momento cortante en B se va para arriba, que es positivo, y reacción en D, también que va para arriba, es positivo, y lo reemplazamos
que es igual a x sobre 54, entonces el momento cortante es, no, que diga, el corte en B es x sobre, menos x sobre 54. Para hallar las líneas de influencia, AB va a ser tomada por el tramo, por las ecuaciones tomadas en el tramo 2. Y para hallar el BD, en el tramo BD, va a ser tomada las ecuaciones del tramo 1. Y así vemos que los puntos cortantes en B es igual a x sobre 54, que va desde 0 hasta 18, y 1 menos x sobre 54, que va de 18 hasta 54. Los momentos en B del tramo BD va a ser 36 por x sobre 54, que va desde 0 a 18, y el otro es 18 por 1 menos x sobre 54, que va desde 18 hasta 54. Siguiente, por favor. Y acá, una vez que ya tengamos las ecuaciones para hallar ya el cortante del panel BD, vamos a tabular, ¿no? Vamos a tabular para hallar la cortante en B. Entonces, si x vale 0 en el punto cortante, que es x sobre 54, el valor del punto cortante va a ser 0. Acá está como indica la gráfica. Ahora, donde dice que x es igual a 18, en la primera parte, en la primera ecuación, que es menos x sobre 54, el valor nos va a salir del punto cortante en B, va a salir menos 1/3, que va hacia abajo, como indica la figura, ¿no? Y como es un tramo de BC, acá está en lo que indica, iremos ya para la siguiente figura, tomaremos de C a D, ¿no? El tramo. Entonces sería desde 36, ¿no? 36 a 54. Entonces tomamos los valores de 36 primero. Entonces 1 menos 36 sobre 54 nos va a tomar el valor de 1/3, que es positivo, hacia arriba, como indica la figura. Y por último, que es del 54, en el punto D, reemplazamos 54 sobre 54 es menos 1, entonces 1 menos 1 es 0, y en el punto D es 0. Este es el diagrama de influencia para el cortante del panel BD. Ahora, para la línea de influencia para el momento flector en B, ahí está como indica en la figura, vamos a tomar los momentos en B. Y también vamos a calcular lo mismo, pero solamente en lo que es de momentos en B. En la primera parte, que es 36 por x sobre 54, vamos a tomar el valor de x igual a 0, y también nos va a salir el mismo valor, el momento en B igual a 0. Ahora, para tomar el valor de x, que es igual a 18, nos sale el momento en B, el número 12, que es la línea de influencia, la mayor parte de que es positiva, y por consiguiente, en la siguiente ecuación tomaremos 36, el valor de x 36, reemplazamos esta ecuación de arriba, que es 18 menos x sobre 24, nos va a salir el valor en el momento en B, 6. Y por último, el 54 en el punto D, nos va a salir 0, reemplazando en esta ecuación 18 por 1 menos x sobre 54. Esa es la línea de influencia para el momento flector en B, compañeros. Siguiente. Siguiente, Bueno, compañero. para continuar con la exposición, yo tengo que poner el ejemplo número 2 de línea de influencia, en el cual nos tenemos que poder observar el ejemplo de aplicación que nos pide que dibujemos la línea de influencia para las reacciones verticales y el momento friccionante en el apoyo A del marco. Bueno, como podemos observar, tenemos un marco en el cual tenemos apoyos B, C, D y A, pero en el particular en A tenemos un empotramiento, donde también este marco tiene acotaciones de 12 foot de alto y de largo, 6, del punto B al A y del punto A a D de 12 foot. Bueno, en su costado derecho hemos hecho su cálculo de diagrama de reacciones y momentos, aplicando ya líneas de influencia de una fuerza unitaria con respecto a B o con una distancia X, ¿no? Siguiente, por favor. Bien,
Para continuar, bueno, tenemos ya dibujado la línea de influencia para reacción AY, en donde su solución va a ser comenzando con su sumatoria de fuerzas FY igual a 0, donde la única reacción en el marco será de A en el apoyo A, con una reacción vertical y un momento, por ser un tipo de apoyo empotrado, en donde obtenemos que la fuerza Y es igual a la fuerza unitaria, por ser contrarias. Y porque su línea de influencia de B a D es constante, debido a que aplicando aplicando la fuerza unitaria con respecto a la reacción a Y en B, va a ser siempre 1 y en D también 1. Entonces, en su misma línea de acción también en 1. Por lo tanto, es constante. En lo que pide del momento flexionante en el apoyo A del marco, su solución sería sumatoria de momentos, en donde la sumatoria de momento en A va a ser restado a la fuerza unitaria multiplicado por la distancia de X, que podemos observar arriba, menos 6, como podemos observar abajo, que es la distancia de B a A, ¿no? Entonces, igualando, y para dibujar sus líneas de influencia, obtenemos que cuando la distancia X es igual a 0, el momento de reacción, del momento en el apoyo en A será menos 6. Con respecto a B, entonces esa fuerza va a ser aquí menos 6. En la distancia cuando sea 6, el momento en el apoyo A va a ser 0, porque está en su línea de acción. Por lo tanto, no va a tener un diagrama, sino en el punto C va a quedar. Y con respecto a la distancia en 18, sea 18, el momento en el apoyo en A va a ser 12. Restando 18 menos 6, dará 12. Positivo, con que va a salir hacia arriba el diagrama de la línea de influencia. Y ahí podemos observar que tenemos ya su línea de influencia para reacciones verticales y momento flexionante en el apoyo A del marco. Ok. Continuando con la exposición, vamos a ver un ejemplo de líneas de influencia para armaduras. El ejercicio nos dice que calcular la línea de influencia para la fuerza en el elemento CD y después de determinar la fuerza máxima, ya sea en tensión o compresión, que puede desarrollarse en este elemento debido a una carga viva uniforme de 800 libras-pie, la cual actúa a lo largo de la cuerda inferior de la armadura. Para ello, idealizamos la armadura y para facilitar los cálculos de la fuerza CD, vamos a hacer un corte justo en medio del elemento CD. Bueno, para ello vamos a aplicar la carga unitaria en el nodo A y vamos a calcular las reacciones. Para ello hacemos sumatoria de aumentos en E y saldría la reacción menos la reacción en A por la distancia que es 40 más la carga unitaria por 40 igual a 0 y la reacción en A nos daría que es 1, por lo que la reacción en E sería 0. Ahora aplicamos el corte en la armadura y aplicamos sumatoria de aumentos en F. Tenemos la carga unitaria por 30 menos la reacción, que es 1 por 30, más la fuerza CD por 10. Esto nos da una fuerza CD igual a 0. Bueno, ahora aplicamos la carga unitaria en el nodo B y nuevamente calculamos las reacciones y hacemos sumatoria de aumentos en E. Tenemos la reacción en A por 40 más la carga unitaria por 30 igual a 0. Y esto nos da una reacción en A de 3/4. Y para calcular la reacción en E, aplicamos sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos la carga unitaria menos la reacción en A menos la reacción en E igual a 0. Y resulta
que es 1/4. Y aplicamos el corte y hacemos sumatoria de fuerzas en F. Y tenemos la reacción en A, menos 3/4 por 30, más la carga unitaria 1 por 20, más la fuerza CD por 10, igual a 0. Resulta la fuerza CD 1/4. Luego aplicamos la carga unitaria en el nodo C. Calculamos las reacciones. Hacemos sumatoria de momentos en E. Tenemos la reacción en A por 40 más la carga unitaria por 20, que es igual a 0. Y nos da una reacción en A igual a 1/2. Y aplicamos también sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos la carga unitaria menos la reacción en A menos la reacción en E igual a 0. Y nos da la reacción en E igual a 1.2. Y para calcular la fuerza en CD, aplicamos nuevamente sumatoria de fuerzas en F. Y tenemos la reacción en A, que es 1/2 por 30, menos la carga unitaria 1 por 10, más la fuerza CD por 10, igual a 0. Tenemos la fuerza CD, es 1/2. Luego aplicamos la carga unitaria en el nodo D. Nuevamente hacemos el cálculo de reacciones. Hacemos sumatoria de elementos en E. Tenemos menos la reacción en A por 40, más la carga unitaria por 10. Esto nos daría igual a 0. La reacción en A sería 1/4. Y aplicamos también sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos 1 menos la reacción en A menos la reacción en E igual a 0. Y nos resulta la reacción en E, que es igual a 3/4. Y hacemos el corte y aplicamos sumatoria de momentos en F. Tenemos la reacción en A, que es menos 1/4 por 30, más la fuerza CD por 10, igual a 0. Resulta que la fuerza CD es igual a 3/4. Y finalmente aplicamos la carga unitaria en el nodo E. Y aplicamos momentos en E. Resulta que la reacción de A negativo por 40 es igual a 0. Y tendríamos que la reacción en A sería 0, por lo que la reacción en E sería 1. Y calculamos la fuerza CD. Aplicamos sumatoria de momentos en F igual a 0. Tendríamos la reacción en A, que es 0 por 30, más la fuerza CD por 10. Y esto nos resulta una fuerza CD igual a 0. Bueno, acá calculamos la línea de influencia. En el punto A, haciendo un resumen, nos salió que es 0. En el punto B, nos salió 0.25. En el punto C, nos salió que es 0.5. Y en el punto D, nos salió 0.75. Y en el punto E, 0. Con un momento positivo. Bueno, para el cálculo de la fuerza máxima CD, la fórmula sería aplicar la carga distribuida por el área. Como la carga es 800 libras-pie, por el área del triángulo sería la base por altura sobre 2, sería 40, la base por 0.75 entre 2. Esto nos da una fuerza máxima de 12.000 libras. Y esta fuerza sería en tensión debido a que el momento es positivo. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver un caso en el que vamos a tratar un ejercicio en armaduras. Cuando tenemos cargas concentradas que se van moviendo alrededor o en dirección X. Bien, tenemos aquí un ejemplo 9.4 de Casimali
y nos dice determinar la fuerza axial en el elemento BC de la armadura Warren provocada por una serie de 4 cargas concentradas móviles mostradas en la figura, ¿no? Tenemos por acá la armadura Warren que generalmente se utiliza en puentes. Cada espaciamiento o cada tramo es de 20 pies, ¿no? De A a B, de B a C, de C a D y desde D a E. Bien, tenemos en este extremo A un apoyo de pasador y en el extremo E un apoyo de rodillo. Las cargas que nos dan son las siguientes, que digamos se asemejan o hace referencia a las cargas de un vehículo o de un camión que va a pasar por esta armadura, como podemos ver. Por aquí una carga de 16, una carga de 32, puede ser kilonewtons, por ejemplo, de 8 y de 32. Cada espaciamiento es de 10, de 15 y de 20. Bien. Lo primero que nos dice el método es que apliquemos, ¿no?, una carga unitaria en nuestro elemento, en este caso una armadura, a una distancia X, ¿no?, para determinar cuál es el comportamiento de esas reacciones, de la reacción AY y de la reacción EY. Bien, en este caso hemos considerado ubicarlo en este punto, a una distancia X, esta carga unitaria. Para ello, hacemos pues sumatorio de momentos en A, por ejemplo, para conocer la reacción EY. Bien. Sumatorio de momentos en A sería la distancia unitaria por la distancia X, pero en este caso es negativo porque el sentido es horario, ¿no? Más EY, esta reacción por toda esta distancia hasta A, que tendríamos 80. Despejando EY nos sale X sobre 80. Sumatoria de fuerzas en Y para conocer AY. Entonces, AY más EY será igual a esta carga unitaria. Y despejando, AY nos quedaría 1 menos EY, pero EY ya lo conocemos. Bien, lo que vamos a hacer entonces es, ya hemos encontrado estas expresiones que nos representan cómo es el comportamiento de las reacciones. Dando valores, ¿no? X sabemos que va desde 0 a 80. Dando valores, por ejemplo, para AY, para esta expresión. ¿Qué pasa o cuál es la carga que va a soportar AY cuando la distancia es 0, cuando nos encontramos en este punto? Reemplazando sería 1 menos 0 sobre 80, entonces AY carga un valor de 1, una carga total. En este punto lo cargará a todo. Así, avanzando una distancia de 20, tendríamos 1 menos 20 sobre 80 nos da un valor de 3/4, es decir, a esta distancia de B, la carga que soporta AY sería 3/4. Avanzando un poco más, por ejemplo a 60, nos da un valor de 1/4, es decir, a medida que la carga se va desplazando o se va alejando de AY, ¿qué pasa? Va disminuyendo hasta llegar, por ejemplo, al final 80, que ya sería 0. De igual manera se hace con EY. A una distancia de 0, EY no carga ninguna carga. Sería 0 nada más. A una distancia de 80, por ejemplo, cargaría el máximo, 1. Eso, digamos, es la línea de influencia para nuestras reacciones. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, nos piden determinar en el elemento BC, en este elemento, en la parte inferior. Vamos a vamos a realizar los cálculos para calcular en BC la línea de influencia. Como en el anterior caso ya determinamos las reacciones AY, 1 menos X sobre 80, y EY, que es X sobre 80. Eso sería la reacción AY y en EY. Hacemos un corte en este tramo y vamos a utilizar el método de secciones para realizar el análisis, para conocer cuál es el comportamiento de BC. Entonces, vamos a dividir en 2 tramos. Un tramo que irá desde A hasta B y el otro tramo desde C hasta E. Para el primer tramo, A hasta B, lo que podemos hacer aquí es hacer una sumatoria de momentos en F, en este punto. Por lo tanto, tendríamos esta reacción AY y esta carga BC, o este axil, digamos. AY entonces sería menos AY por una distancia de 20, más BC por una distancia también de 20. Podemos simplificar 20 y 20, nos da que BC es igual a AY. Lo dejamos por el momento ahí. Vamos a analizar el otro tramo, o digamos el otro tramo, pero el CE.
Para ello, hacemos primero sumatoria de momentos en G, en este punto, y vamos a descomponer esta carga también. Se tiene que descomponer en su componente horizontal y vertical. A ver, entonces sería EY, la reacción por una distancia de 40 pies, ¿no? Que genera un momento positivo, ya que es antihorario, menos esta carga de BC por 20, la distancia o la altura que hay aquí. BC que generaría un momento antihorario. Menos CF, que descompuesto por el coseno sería, ¿no? CF coseno, en este caso de 45, pero también lo podemos reemplazar como 1 sobre raíz de 2, por una distancia también de 20. De modo que nos sale que BC es igual a EY por 2 menos EF por 1 sobre raíz de 2. Y tenemos una primera ecuación. Dejamos por el momento ahí. Ahora hacemos una sumatoria de fuerzas en Y. De modo que EY más CF, en este caso sería la componente en el eje Y de CF, por 1 sobre raíz de 2. Tendríamos nuestra ecuación 2. Ahora reemplazamos esta ecuación 2 en 1, porque por acá en 1 tenemos EF. Reemplazando, nos quedaría que BY es igual a EY por 2 menos, porque aquí está CF, estamos reemplazando, menos raíz de 2 por EY por 1 sobre raíz de 2. Podemos simplificar raíz de 2, quedándonos un valor de BC igual a 3 por EY. Muy bien, ahí entonces dejamos por el momento. En el tramo AB, BC era igual a la reacción a Y. Y para el tramo de BC, entonces nos dice que es 3 veces el valor de o la reacción a Y. Entonces, para construir las líneas de influencia del tramo AB, lo que vamos a utilizar es esta expresión del tramo 2. Y para construir las líneas de influencia del tramo BC, vamos a utilizar esta expresión del tramo 1. Uniendo estas expresiones, entonces, tendríamos para el tramo AB de 3 por EY y para el tramo AB de simplemente sería AY, que va desde C hasta E. Bien, continuando. Entonces, ya veíamos o estábamos ya calculando o calculamos los valores, ¿no? para construir las líneas de influencia del tramo BC. Para el tramo de AB, desde este tramo, veíamos que era el valor de 3 por EY, y para el tramo de B hasta E, el tramo, la reacción a Y. Bien, vamos entonces a construir la línea de influencia para el tramo BC, que es lo que estamos buscando. Entonces, para el primer tramo de A hasta B, lo que vamos a utilizar es 3 veces el EY. El EY ya lo tenemos calculado. Anteriormente ya lo habíamos calculado por aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar ese diagrama, pero amplificado en 3. Por ejemplo, cuando es 0, o cuando estamos ubicados en A, simplemente es 0, como podemos ver. Y cuando estamos en B, es decir, a una distancia de 20, el valor sería 3 por este valor de aquí, que sería un cuarto. 3 por un cuarto nos sale un valor de 3 cuartos en este punto. Eso sería desde el tramo A hasta el tramo B. Ahora vamos a determinar cuál es el valor aquí para la segunda expresión de AY, que va desde B hasta E. Como vemos, cuando la distancia es de 20, ¿cuánto vale AY? 3 cuartos, es decir, se encuentra a la misma altura. 3 cuartos aquí. Cuando X toma un valor de 40, por ejemplo, la altura de la línea de influencia en este punto será 1/2. Cuando avanzamos a 60, tendríamos un valor de 1/4, y cuando estamos en 80, un valor de 0. Entonces, ahí estaría construida la línea de influencia. Y se dice por estar ubicado en la parte positiva, se considerará como un elemento, como estamos aquí en armadura, se considera un elemento pues, que está en tracción. Entonces, este elemento BC estará en tracción. Lo que vamos a hacer ahora es, a ver, voy a colocar esto por aquí, ya.
A partir de este diagrama, que ya lo calculamos anteriormente, vamos a construir o relaciones, ¿no?, de triángulo. A partir de relaciones de triángulo de base 1, de modo que más adelante, cuando apliquemos las cargas puntuales, sea más fácil realizar los cálculos. Para ello, necesitamos calcular el H1, una altura de nuestra línea de influencia, cuando la base es 1. Para ello, podemos utilizar semejanza de triángulos aquí, de modo que podemos decir que H1 es A1 como este valor de 3/4 es a toda esta distancia de 20. De modo que H1 nos da un valor de 3/80. Para este tramo, también hacemos lo mismo. Consideramos un triángulo de base 1 y vamos a calcular cuánto vale H2. Entonces, lo mismo hacemos también una relación de triángulos. H2 es A1 como 3/4 es a 80. Todo esta base de todo este triángulo. Eso nos va a permitir calcular más adelante cuando tenemos las cargas puntuales. Bien. Por ahí lo dejamos un momento. A ver. Recapitulando un poquito, por aquí nuevamente a recordar las cargas. Tenemos una carga de 16. A una distancia de 10 tenemos una carga de 32. A una distancia de 15, un valor de 8K. A una distancia de 20, medido desde aquí, tendríamos 32. Bien, lo que nos pide el ejercicio es determinar el valor máximo. ¿Cuándo va a tener el valor máximo? Nos dice, a ver, determina, dice, la máxima fuerza axial en el elemento BC de la armadura Warren provocada por una serie de 4 cargas que van a estar en movimiento. Lo primero que vamos a hacer es considerar que se está moviendo el vehículo desde el apoyo A, perdón, desde el apoyo E hasta el apoyo A. Entonces, nos piden en el BC lo que vamos a ir considerando estas cargas en este elemento. Primero, por ejemplo, esta carga de 16 lo ubicaremos en este punto. Luego, esta carga de 32 lo colocaremos aquí. Posterior a ello, esta carga de 8 también lo colocaremos aquí. Y finalmente, esta carga de 32 lo vamos a colocar también en este nodo B para conocerlo. Entonces, empecemos pues con esta condición, con este primer caso. Cuando la carga de 16 se encuentra en B, a una distancia de 10 se encontrará la carga de 32, a una distancia de 15, la de carga de 8, y a una carga de 20, 32. La carga de 32. Perdón, a una distancia de 20, la carga de 32. Entonces, la fuerza o el axil en BC se calculará de la siguiente manera. Como vemos, todas las cargas en nuestra línea de influencia están en este tramo, desde B hasta E. Para ello vamos a utilizar el H2, perdón, que lo calculamos. El H2, que lo tenemos por aquí. Para ello, entonces, vamos a calcular la carga por la distancia a la que se encuentra la carga con respecto al apoyo. Por ejemplo, para la carga de 16, 16 será por toda esta distancia, un valor de 60, más esta carga de 32 por la distancia, que es de 50, más 8 por una distancia de 35, medido hasta aquí, 35, más la carga de 32 por una distancia de 15. Todo esto multiplicado por el H2 que lo calculamos. El H2 vale 1 sobre 80, toda esta expresión nos sale 3.320. Entonces el axil en BC, con estas condiciones de carga, nos sale 41.5 en tracción. En el caso 2, considerando un poco como que la carga o el vehículo está avanzando, ahora esta carga, como les mencionaba, esta carga de 32 pasará a nodo B. Aquí lo tenemos, y esta carga de 16 avanza un poco más, de igual manera las otras cargas. Ahora, vemos que esta carga de 16 ya se encuentra en esta línea de influencia, así que utilizaremos el H1. Entonces, sería la carga por la distancia a la que se encuentra el apoyo, en este caso con respecto al apoyo A, sería 16 por la distancia 10 por H1 más. Estas cargas se encuentran en la línea de influencia de este tramo, por lo tanto utilizaremos el H2. Entonces sería 32 por la distancia medido con respecto a E, sería por 60, más 8 por una distancia de 45, más esta carga de 32 por 25, por H2. Efectuando operaciones, tenemos 160 por 3 sobre 80, más 3080 por 1 sobre 80. Nos da un valor del axil de 44.5 en toneladas. En tracción.
Para el caso 3, ahora movemos esta carga de 8, movemos hasta aquí, hasta B. Teniendo en este caso lo siguiente, estas dos cargas, por ejemplo, esta carga se encuentra también en la línea de influencia A, para ello utilizaremos el H1. Sería 32 por la distancia a la que se encuentra, sería 5 pies, ¿no? Por H1, más esta carga se encuentra dentro de la línea de influencia, de esta parte, de este tramo. Sería 8 por la distancia 60, más 32 por la distancia que es 40, por H2, que es la línea de influencia. Entonces sería, efectuando cálculos aquí, 160 por 3 sobre 80 más 1760 por 1 sobre 80. Nos da un valor de 28K, que también trabaja en tracción. Y el cuarto caso y el último ya sería estas dos cargas, ¿no? De modo, pues, que como simplemente esta carga está aquí, ya no lo consideramos, simplemente sería la de acá, 32, y que está en la línea de influencia del tramo AB. Entonces sería 32 por la distancia 20 por H sub 1, es 3 sobre 80. Nos da un valor de esta barra BC de 24, que también trabaja en tracción. Pero como nos pedían el máximo, ahora vamos a recordar un poquito, recapitular. En el caso 1 nos salió el axil BC, un valor de 41.5 en tracción. En el caso 2, un valor de 44.5. En el caso 3, de 28. Y en el caso 4, de 24. Como vemos, vamos a utilizar la máxima, nos piden. Así que la máxima digamos, se refleja o se utiliza cuando tenemos esta condición de carga. Que, bueno, es decir, la carga de 32 se encuentra en B, a una distancia de 8, de 15 pies se encuentra esta carga de 8, y a una distancia de 20 se encuentra esta carga de 32. Eso sería esta solución para esta armadura. Compañero. La importancia en las líneas de influencia es un papel importante tanto para el diseño de puentes a través de carriles, grúas industriales, bandas transportadoras y otras estructuras, donde las cargas se mueven a lo largo de su luz. Para ello, también es importante ver los diseños que nos permite ver las cargas puntuales y todo este trabajo que mis compañeros han explicado nos guiado del libro de Camaselli 2015, Análisis Estructural México, recuperado el 25 de noviembre del 2020. Y eso sería todo. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias. Gracias.